agua, compañeros, vamos juntos a regar nuestras tierras, nuestros cielos con la lucha y la verdad. Somos agua, compañeros, vamos juntos a sembrar la conciencia de los pueblos de amor por la libertad. Somos agua, compañeros, vamos juntos a marchar, inundaremos las ciudades con ríos de dignidad. Somos agua, compañeros, vamos juntos a cantar la canción del aguacero que acompaña nuestro andar. Por nuestras venas corre el agua que es fuerza para avanzar, por una vida esplendorosa con futuro y libertad. Porque el agua es la vida, la cosecha es la paz. Porque el agua es la vida, la cosecha es la paz. La parte operativa es la parte fundamental para mí de una estructura como es la empresa. Y hoy se está haciendo realidad algo que venimos pidiendo desde mucho tiempo. Vehículos que realmente puedan tener seguridad y podamos llevar nuestras herramientas, nuestros materiales para dar esos servicios de calidad. Hoy estamos aquí en realidad para hacer algo muy importante para nosotros como administración. Estamos preocupados en dotarles a ustedes de las herramientas necesarias para que puedan realizar su trabajo de la mejor manera posible. Lo primero es la seguridad de ustedes, la seguridad de su trabajo y que ustedes puedan realizarlo de la mejor manera posible, para que podamos seguir poco a poco retomando el ritmo que tiene TAPA, retomando el ritmo que se merecen los trabajadores y los empleados de TAPA y retomando el ritmo que la ciudad necesita y que la ciudad se merece. Cuenca vivió un feriado inolvidable, lleno de alegría, color y turismo. La ciudad, reconocida por su riqueza cultural y patrimonial, se convirtió en el destino preferido para miles de visitantes que llegaron desde los distintos puntos del país. Los turistas disfrutaron de un ambiente festivo y en las actividades especialmente preparadas para ofrecer una experiencia única, tanto para los cuencanos como para quienes llegaron a conocerla. Las calles de Cuenca se llenaron de sonrisas, música y momentos especiales. Los turistas no solo disfrutaron de su belleza arquitectónica, sino que también de la seguridad y la limpieza, que hicieron de su visita un verdadero placer. Cuenca se destaca, la verdad, por ser muy limpia. Y además de la seguridad, es algo muy diferente, obviamente, y además es muy bonita, la recomiendo demasiado. La presencia de la Guardia Ciudadana en los espacios públicos brindó un entorno tranquilo y seguro para todos, mientras que las hormiguitas Chua, con su labor de limpieza, mantuvieron cada rincón de la ciudad limpio, asegurando que la experiencia fuera perfecta. Bella ciudad, todo muy limpio, la gente súper chévere. La buena noticia es que no tenemos que esperar mucho para revivir esta experiencia. El próximo 3 de noviembre, Cuenca te espera nuevamente con los brazos abiertos, porque Cuenca lo tiene todo: historia, cultura, naturaleza, seguridad y una hospitalidad que te hará sentir como en casa. Además de una extensa oferta de eventos y actividades preparadas por la Alcaldía de Cuenca. Te invitamos a visitar un lugar especial, un lugar donde vierte la vida, que reverdece sus paisajes para brindarnos las más fantásticas aventuras. Un lugar cuna de cultura de la que heredamos, costumbres, historia y sabiduría. Un lugar donde se elabora el sombrero y la macana, donde la cholita habita y baila con su pollera bordada para contagiar con su alegría a quienes la admiran mientras su fe se levanta hacia el infinito. Ese lugar es Azuay, una hermosa provincia que te invita a visitarla. Azuay es el destino. Prefectura de Azuay. Autorización número 3101. CNE, Elecciones Generales 2025.
estaba ya está mal. Hola, buenos días. Qué gusto poder saludarles nuevamente. Soy Ana Abad y sobre todo agradecerles la grata compañía suya que nos permiten seguir con este proyecto comunicacional en este su portal Voces Azuayas. ¿Cuál es la relación entre ética y cuidado? ¿Qué sentido y sobre todo para qué hablar de ética y cuidado en los tiempos oscuros que estamos atravesando como sociedad, como país? ¿Qué sentido tiene hablar de ética y cuidado y cuánto nos permitiría hacer reflexiones o indagar con mayor profundidad sobre la realidad que estamos atravesando? Hoy trataremos de indagar, de explorar bajo las reflexiones de nuestro invitado el ser social. Cómo los actos de este ser social pueden no solamente estructurar sistemas de pensamiento económicos, políticos y hasta religiosos, sino muchas veces a la inversa, como estos sistemas que nos han permitido establecer cierto tipo de relaciones sociales nos van incidiendo en la forma en que se actúa dentro de la sociedad. Hablaremos para esto con nuestro querido y directo y muy respetado amigo Pablo Estrella Vintimilla, quien nos acompañará este programa en Derechos Urbanos. Gracias, Pablo, por aceptar esta invitación. No le quiero presentar porque su currículo es inmenso, más de 40 años de profesor, investigador, sobre todo entiendo en temas jurídicos y políticos, pero además de eso, en temas que entiendo en su momento, cuando usted empezaba a hablar de arbitraje, de mediación, eran poco conocidos en el país y en la ciudad. Además de eso, un prolífero escritor, pensador libre, pensador, defensor de los derechos colectivos, humanos, de los derechos de la naturaleza, un ciudadano que, sin embargo, de estar jubilado laboralmente, él se define que es imposible jubilarse de sus pasiones y precisamente una de sus pasiones es reflexionar sobre el ser social, el compartir la humanidad que nos pertenece en estos espacios. Pablo, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Anita, por tu bondadosa presentación, además. Y un saludo cordial a todos los amigos que nos ven y nos escuchan. Para mí siempre es grato conversar contigo y estar en este programa de opinión que tanta acogida tiene como Voces Azuayas. En realidad, creo que la idea era reflexionar un tanto sobre la ética del cuidado. A mí, para poder hablar de este tema, creo que es interesante contextualizar lo que estamos viviendo, como tú bien decías, esta etapa de tinieblas, que no solamente es falta de electricidad, sino creo que hemos caído en una especie de hueco oscuro en el que nos falta creatividad, posibilidad de dialogar, de conversar, de dejar de lado nuestro metro cuadrado en el cual nos movemos y poder expandir más nuestra mirada, nuestra voz, nuestra posibilidad de diálogo, que ha sido vaciado de contenido realmente en nuestra sociedad. Y ver realmente por qué tendría importancia, como tú ya decías, la ética del cuidado. Creo que todos los distinguidos amigos y amigas que nos escuchan y nos ven estarán de acuerdo que realmente estamos viviendo una situación extrema en este país, una situación que ha llegado al límite y que a veces se dice que hemos tocado fondo, pero parece cada que no día hay sorprende, cada día un nuevo sorprende. fondo, un nuevo nivel. Ustedes son periodistas más, y nosotros somos curiosos y observadores de la realidad también. Entonces, en sentido, yo lo que detecto de un buen tiempo a esta parte es de que existe una ausencia completa del Estado. Es decir, el Estado está en una crisis de institucionalidad realmente que llega a límites impensable, ¿no es cierto? Y en ese sentido, pues el Estado que se supone dentro de una concepción del Estado de Derecho y de la concepción de una democracia representativa y participativa, debe velar por el bien común. Claro. Entonces, en este momento hemos llegado, caída tras caída, en una suerte de círculo vicioso, del cual no podemos salir y en el cual el Estado con sus instituciones sigue deteriorándose. Y en tiempos políticos que tienen intereses absolutamente determinados. Claro, es decir, el interés fundamental, el interés político fundamental de cualquier forma organizativa en términos políticos, y se supone que el Estado es la forma más alta que se ha conseguido en la organización social y política, realmente es para velar el interés común, pues.
el bienestar común. Es decir, si los ciudadanos delegamos a un grupo de personas a que nos representen a través del sufragio, que es lo típico de la democracia representativa, en alguna forma tenemos que exigir que a quienes hemos delegado respondan a los mandantes. Ellos solo son mandatarios. Pero esto se ha quebrado en el Ecuador. Y además una de las cosas que más admira es cómo realmente existe una sinvergüencería pública, hay que llamar con sus propias palabras, y una irresponsabilidad más grande que la Catedral de Cuenca, en el sentido de que nadie responde por lo que se hace. Es decir, siguen pasando las cosas, la gente cada vez está descuidada completamente en torno a educación, a salud, no encuentra remedios. Ahora mismo con esta crisis de la electricidad estamos a oscuras y ni siquiera hay el respeto mínimo para hacer que se cumplan los horarios que se dicen, porque hay contradicciones, hay una serie de problemas y por supuesto esto afecta a toda la sociedad, a los sectores productivos, al comercio, a las actividades culturales, a las actividades deportivas, en fin, a todo, ¿no? Y por ejemplo, pruebas al canto. Yo creo que si ayer hubo una cadena en la que habla el presidente de la República, me imagino que en ese momento darían luz a todo el país, porque así se manejan las cosas acá. Cuando todo el mundo esperaba que diga algo sobre esta crisis que estamos sufriendo, porque es así, estamos sufriendo todo el tiempo, habla del narcotráfico y de unas plantaciones de coca que existen en el norte del país. Pero ¿cómo hacer una cadena nacional en las condiciones que estamos viviendo para mandar un mensaje a los narcodelincuentes? Es decir, oigan, espérense, este no es su territorio. O sea, eso es, que ya no es su territorio. Exactamente, eso, pero además de pasadita decir que sí está presente. Es decir, realmente es gravísimo, porque la declaración en cadena del señor presidente es simplemente admitir que el territorio no era nuestro, o no es nuestro. No es nuestro. Es decir, no tenemos un sistema democrático. Yo no sé si podríamos seguir hablando de un sistema democrático en la situación caótica que estamos viviendo. Yo creo que, tomado lo que decía alguna vez Fernando Vega, me parece en este mismo programa, decía que es una democracia obscena. Y creo que es así, ¿cierto? Es decir, está quebrado completamente el Estado, existe un deterioro completo del tejido social, y una crisis profunda de la institucionalidad. Si tú miras el Ejecutivo, que estamos viendo, dicen que el señor Novoa y sus asesores son expertos en comunicación, deben ser en el TikTok, no sé, pero no sé cómo en otros elementos de comunicación se manejen. Tú tendrás una opinión mejor al respecto, pero dicen que son maestros en la comunicación y por eso mantienen todavía ciertos niveles de apoyo popular. Pero cuando aquí se establece que más del 60% de las personas estamos preocupados por la crisis energética, se habla de otra cosa y se desvía. Entonces se lanza una cortina de humo. Todo esto para que no quisiera martirizarnos y martirizar a nuestros estimados escuchas y quienes nos miran el programa haciendo una reseña casi morbosa de lo que realmente está pasando en el país. Si yo quería ir, para centrar el tema, es que si realmente ya no existe el cuidado de parte del Estado, ni de las instituciones públicas por la crisis que estamos viviendo, la alternativa que nos queda como una alternativa de rebeldía, de descontento y de cuestionamiento, es generar una perspectiva de un cuidado que tiene que comenzar por parámetros que tienen que ver con nuestra propia persona y después con la sociedad. Es un poco el tema que yo quisiera enfocar, cuáles son los componentes de una ética del cuidado. Es decir, pero no como una respuesta pasiva, ni personal, ni asimilando que todo está bien, como se suele decirse en discurso político, sino simplemente como una forma de indignación frente a la existencia de un narcoestado internacionalizado, que es el que vivimos, esta democracia obscena, y realmente una respuesta que tenemos que dar los ciudadanos. Que valga la pena decir también
En muchos casos nos hemos quedado cruzados de mano sin la reacción, no solamente los ciudadanos, que a veces es difícil, porque tenemos que estar viendo cómo sobrevivimos o sobremorimos, sino también las instituciones que nos representan como sociedad civil. Por ejemplo, las universidades, para poner un ejemplo, en el cual yo he trabajado más de 50 años, entonces sí tengo derecho a opinar sobre el papel que deben jugar. El papel que deben cumplir. Entonces, un poco el panorama de por qué creo que tiene que hablarse y practicarse la ética del cuidado. Pero ética del cuidado implica varios conceptos, hasta incluido hay que cuidar a los ancianitos y a nuestros mayores, que en realidad es súper importante, por supuesto, claro. Pero va más allá de lo que se entiende por cuidado en lo superficial, porque estamos hablando desde hace muchísimo tiempo que a nombre del cuidado y de la seguridad de la salud, por ejemplo, de cuidarse en sí mismos se estructuran sistemas. O sea, atrás todo el sistema médico, por ejemplo, que nos habla del cuidado, no es precisamente el que queremos hablar. Claro, tienes razón en ese sentido. Yo creo que hay que, en principio, resignificar la palabra cuidado, porque generalmente lo que tú dices es el cuidado cuando una persona está enferma, o tiene circunstancias especiales de discapacidad, o tiene problema de edad. Incluso se dice el cuidado de la naturaleza. Claro, en la práctica no es precisamente eso lo que se haga, ¿no? Pero yo creo que el cuidado sí tiene una concepción más amplia. Yo tomaría básicamente ahora, porque hay mucha bibliografía al respecto, lo planteado por Leonardo Boff, por ejemplo, que es teólogo brasileño, y por Bernardo Toro, que es un matemático, filósofo colombiano, que hemos tenido el gusto de tenerle acá en Cuenca algunas veces cuando le invitábamos de parte del colectivo Cuenca Ciudad para Vivir. Por ejemplo, Leonardo Boff dice que hay que cuidar lo que se ama y que hay que amar lo que se cuida. Es decir, amplía el concepto, ¿no es cierto? Es decir, si realmente partimos del hecho de que el amor es la fuerza más importante y fundamental que mueve a la humanidad, ¿no es cierto? Y que cuando no existe amor la sociedad se desintegra. Por lo tanto, la sociedad desintegrada que estamos viviendo es por falta de amor. Entonces, si nosotros debemos cuidar las cosas que amamos y amar las cosas que cuidamos, implica que tenemos que ampliar ese concepto de no solamente que cuando una persona está enferma o convaleciente o cuando es niño o anciano, merece un cuidado especial que muchas veces pueden aparecer hasta como una suerte de sacrificio. O profesionales como las enfermeras, los médicos encargados de hacerle. Yo creo que las concepciones de la ética del cuidado tienen que ver con 4 aspectos fundamentales, que lo plantean tanto Leonardo Boff como Bernardo del Toro. Ellos plantean que hay el cuidado de sí mismo, podemos ir explicando poco a poco qué es cada uno de estos, el cuidado de los cercanos, el cuidado de los lejanos o extraños, y el cuidado de la naturaleza y del planeta. Entonces, por allí entra la perspectiva de saber que a pesar de todas las crisis que vivan las sociedades, hay comunidades que sobreviven. Hay un conjunto de relaciones interpersonales, intergrupales, que es lo que hacen que realmente la sociedad exista. Que precisamente coinciden con lo más pequeño, la comunidad pequeña, corta, inmediata. Comienza justamente por el cuidado de cada quien. Es decir, estamos hablando del cuidado, de hacerse responsables del cuidado, estamos hablando de salud mental, física, sí, emocional, espiritual. En todo sentido holístico, que somos los seres humanos, tú y yo, cualquiera de las personas que están escuchando. El caso es de que hemos despreciado, por ejemplo, el cuidado del cuerpo. Por pensar que hay que cuidar al otro, amor al prójimo. También, que es también una equivocación. Claro. Sobre todo que muchas veces en nuestra sociedad ha tenido que ver mucho con el papel de madre, por ejemplo, ¿no es cierto? O de mujer. Entonces, es ese autocuidado que debemos darnos, porque prácticamente nuestro cuerpo es nuestro propio territorio, con el cual contamos para expresarnos, para hacer lo que hacemos y somos, o somos y hacemos, más bien dicho, y es ese espacio en el cual todos tenemos que poner nuestro primer interés, es decir, comenzar amándonos a nosotros mismos. Cuando el mandato divino es ama a tu prójimo como a ti
mismo. Es decir, con el prójimo no hay como ni meterse si uno no comienza con uno mismo. Es decir, no tiene sentido el amor con el prójimo si no me puedo amar a mí mismo, si no me puedo rescatar a mí mismo. Y hay un paréntesis, Pablo, para decir el cuidado de mí mismo es saber qué consumo. Y el consumo no solamente son alimentos, son ideas, saber por qué consumo, porque un acto de apoyo o de responsabilidad ambiental como es disminuir el uso de plásticos, no es solo por eso, sino porque yo como un ser político decido qué tipo de consumo y en qué sistema quiero o a qué sistema también quiero seguir alimentando. Sí. Que es un acto político, Así finalmente. es. En el fondo, el cuidado de tu propio cuerpo también es un acto político. Porque al final de cuentas la política, en el buen sentido de la palabra, es buscar el bienestar personal y social. Pues. Entonces, lo que tú dices, realmente la situación es cómo tienes que cuidar tu cuerpo, tienes que cuidar tus afectos, tus sentimientos, ¿cierto? Tu espíritu, tu desarrollo espiritual, es decir, entendidos cada uno de nosotros como realmente una totalidad integral a través de la cual se expresa la humanidad. Ahora, ¿cómo hacer que este cuidado a sí mismos no se convierta en actos egoicos, desconectados con lo social, con el otro, con la equidad, por ejemplo? Es que ahí hay que hacer una diferencia, que es fundamental, la diferencia entre amor propio y egoísmo. El amor propio es el amor a mí mismo como representante de la humanidad, y sabiendo que la humanidad se expresa a través de mí. Como un ser valioso. Como ser valioso, ¿no es cierto? Ahí comienza un problema de ética. Tengo que valorarme a mí mismo como sujeto de valores, de principios, de derechos y de obligaciones. Pero no solamente puedo quedarme en eso. Ahora, lo que tú dices, y de una vez desviémonos un poco, en esta sociedad consumista, muchas veces el cuidado del cuerpo no es en términos del bienestar, de la salud, que no solamente es no estar enfermo, sino toda una concepción también holística de lo que es la salud. Y claro, se desvía, por ejemplo, para mí personalmente, un conjunto de desviaciones en torno a las modas que existen hoy en la sociedad consumista y todo lo que se hace con la cirugía estética. Entonces, aparentemente puede ser un cuidado del cuerpo, pero yo creo que si llega a tales niveles de deformación del cuerpo, he hablado con especialistas en el asunto y me dicen que realmente una vez que se comienzan las cirugías tienen que continuar, hasta punto realmente de generar casi aspectos monstruosos de las personas. Eso yo no entendería que es cuidado. Es una manipulación del mercado en torno a lo que se hace aparecer que el cuerpo es nuestra forma de presentarnos. Cierto es eso, pero presentarnos como somos y no tratando de forzar, porque está demostrado también que quienes tienen esta tendencia en el mundo actual a cuidar su cuerpo de manera extrema es porque no pueden cuidarse a sí mismos de lo que significa como seres humanos. Es una forma de huida de cada quien hacia la perspectiva. Enmascararse de sí mismo. Claro. Y generalmente revela un problema de crisis psicológica a la que lleva esa perspectiva. Solamente te pongo un ejemplo. Lo mismo puede ser el hecho de la alimentación. Yo no soy extremo en el ámbito no soy vegano, respeto a quienes son, pero yo creo que todos los seres humanos debemos tener una alimentación adecuada. Y ahí viene el problema del cuidado, y el cuidado del cercano, es decir, yo creo que como padres de familia tenemos la obligación de cuidar a nuestros hijos en torno a la alimentación, en torno a su desarrollo emocional, a sus amistades, a su aspecto espiritual, en fin. Motivar su creatividad, que es lo que su creatividad. Es decir, también amarse a sí mismos y desde chiquitos comenzar a hacerse cargo de su vida. Pero ahora también existen deformaciones en ese sentido. La sobreprotección. Y la sobreprotección en ciertos sectores sociales, medios y altos por supuesto, es simplemente darles todo lo que quieran. O la proyección de lo que no tuvimos para darles mayores facilidades. Es decir, hacer que se cumpla este famoso paradigma que nos ha llevado a la crisis que vivimos, que es la crisis de acumulación de prestigio y de poder. O sea, falsas ilusiones o falsas expectativas de la posibilidad de desarrollo del ser como tal. Cuanto tienes, tanto vales.
Y ahora mucho más patético. No es cuanto sois, tanto vales. Entonces siempre por la plata baila el perro y por el oro perro y perra. Entonces en un momento tal, muchas veces se ha deformado completamente también este problema. Yo cuido a mis hijos cuando les doy todo lo que exijan y les voy malformando para que cuando, por ejemplo, tengan pareja o matrimonio, la forma que sea, también comiencen a ser exigentes con la nueva víctima. Pero además el cuidado de los otros, en este caso el ejemplo de los cuidados de los hijos, no solamente en el dotarles de las, digamos, de las necesidades materiales como tal, ¿no? Sino también se siembran en los chicos ciertas expectativas de vida que son fuertísimas, o ciertas expresiones que, por ejemplo, los padres a veces todavía es común decir: lo único que yo te puedo dar es la educación y me estoy sacrificando toda la vida por ti, ¿no? Hay un peso muy fuerte emocional sobre los chicos. Tendencia al sacrificio y a la victimización. Es decir, Claro, ya estoy haciendo tu padre, todo lo que tienes puedo. que hacer vos, y los chicos se sienten presionados, y si algo sucede que no rinden como responden, ya están defraudando a los padres, y ahí viene todo un proceso de a quién es el que satisfaces. Claro. Entonces también viene una falsa proyección de decir: ok, me están cuidando a mí, ahora yo debo, como obligatorio, no como un proceso natural de una relación libre. Pero hay algo quizás más grave, diría yo, ¿no? Además de que lo que tú decides es realmente real y sucede. Yo creo que muchas veces los hijos en ciertos sectores sociales, y que se van reproduciendo por imitación, es de que muchas veces a los hijos se les convierte en piezas de mi prestigio social. Es decir, muchas veces no es el deporte por el deporte, ni es el hecho del arte por el que significa el arte para el desarrollo que tú planteas con los niños y jóvenes, sino es como ese hijo que se destaca en el deporte, un momento tal, ayuda a mi prestigio. Uh-huh. Si podemos el caso de los estudiantes, lo mismo, el cuidado de los alumnos y a los estudiantes es absolutamente importantísimo. Claro, eso ya viene el problema de la educación, ¿no es cierto? Es decir, es así como los padres los abuelos tenemos obligación con nuestros hijos, con nuestros nietos, ¿cierto? El hecho es de que tampoco puedo yo encargar al estudiante, digamos, a las nuevas generaciones, en los estudiantes, simplemente descuidarme de mi papel. Uh-huh. Porque además ahí también se da una sobreprotección para que al niño y a la niña no le toquen, para que al niño y a la niña no tenga que participar de los actos reales de la vida, con el cuidado de los problemas de moral y de ética, por supuesto, ¿no es cierto? Pero yo creo que tampoco puedes descuidarte de los hijos cuando están educándose, ni simplemente ser sobreprotector también. Porque ahora parece que hay una crisis en la educación, uh-huh. Y he tenido oportunidad de ver con cercanía esos problemas cuando dábamos los cursos de mediación a los profesores de los colegios, de las escuelas. Entonces ahí había también una sobreprotección tal de los padres que no les dejaban actuar a los profesores. Porque cualquier cosa era de ponerles en no sé qué organismos municipales o estatales para que les sancionen. Y ahí, para no deslindarnos también un poco de esto del cuidado como la obligación de un Estado, también el cuidado del Estado sobre el tema de los profesores, ¿no? Porque también esta sobreprotección de los padres está un poco mediada también por una falsa imagen de lo que son los derechos de los niños. También. Entonces hay que reestructurar todo, pero a la final terminamos siendo responsables cada uno de los ciudadanos de acuerdo al patrón de la forma ética y de cuidado que vamos cumpliendo, porque muchas veces me dicen: ¿qué puedo hacer yo si yo soy solo una persona y el resto hace, ¿no? El resto mira cómo bota la basura, o sea, no pelees tanto, ¿no? Entonces yo siempre respondo: yo hago lo que a mí me corresponde hacer, y entiendo que la suma determina cambios, porque la suma de votos nos determina presidentes. ¿Cómo no podemos sumar para una acción que va directamente en beneficio de la salud y de la vida? Entonces, no quisiera deslindar esta relación entre lo individual y lo social, porque sigo soñando yo, quizás más utópicamente, que sí podemos convertirnos realmente en un ser importante para lo que está sucediendo.
No desde el ego, sino desde la acción. Claro, porque ahí venía en cambio el otro planteamiento que tú hacías. Yo diferenciaba la diferencia entre el amor propio y el ego. El egoísmo, en cambio, es el hecho de manipular a las personas de acuerdo a mi conveniencia. Eso no es ni amor propio, no es ni autoestima, sino en esta sociedad manipuladora, lo que cada persona va siendo formada por los patrones de formación y comportamiento a manipular a las otras personas. Es decir, hacerles objetos, no entenderles como sujetos. Entonces, cuando yo... A usarles. A usarles, eso es. Somos seres descartables en una sociedad capitalista que ha llegado ya al fondo de su posibilidad, creo yo. Es que si yo convierto a otra persona en objeto, le muevo como esa silla, pues. Y termina finalmente un rato de esos también siendo convertido en objeto. Es decir, es una cadena muy loca de un sistema de vida que tendríamos que por algún lado incidir. Es que cuando hay una persona que manipula, hay otra manipulada. Y entonces yo creo que tan culposo es quien manipula cuando el ser... O por lo menos tan responsables son. Tan responsable. Quien se deja manipular también. Pero Entonces, ¿cuánto de responsabilidad puede ser un ser manipulado cuando estamos tan expuestos y hemos sido cuidados debidamente? Quiero decir, en ese cuidado no nos han enseñado o no nos han entregado las herramientas para pensar. Como el famoso Fernando Salvater, me encanta el título de su libro, La aventura de pensar. No nos aventuramos a pensar, a indagar. Es importantísimo lo que vos planteas. Es decir, la forma como está organizada hoy la sociedad capitalista en su punto extremo, pero creo que no está por desaparecer tampoco como creíamos en algún momento, y es el socialismo burocrático, un capitalismo de Estado como el que pasa en Rusia, en China. O sea, no podemos hablar de esas perspectivas mayores, ¿no es cierto?, en torno a sistemas que mejoren la formación del ser humano. Es decir, simplemente nos convierten en objetos. Y en objetos manipulables. Lo que decía el viejo Marx, la alienación es esa, convertir a un sujeto en objeto. Entonces, el momento en que una sociedad está orientada a convertir a los sujetos en objeto, es una sociedad manipuladora. Y quienes integran esa sociedad también se van convirtiendo en sujetos manipuladores, y al mismo tiempo que pueden ser manipulados. Entonces, lo que tú deseas es un camino de ida y vuelta. Pero que en el fondo, ¿qué produce? Seres que en algún momento no tienen la conciencia de lo que son. No tienen la conciencia o la autoconciencia, que es tener conciencia de que tengo conciencia. Y por lo tanto no soy capaz de dar sentido a mi vida. Si no doy sentido a mi vida, no soy capaz de hacerme cargo de mi vida y tampoco descubrir mis propios talentos. Porque todos venimos con talentos. Pero tenemos que descubrirlos. El hecho de hacer periodismo como tú haces es propio tuyo, es tu manera de hacer periodismo. Ahí están tus talentos desarrollándose. O sea, el momento que yo he pretendido escribir, ¿no es cierto?, o por lo menos escribir bien, en algún momento escribo con mi propio estilo, ¿no es cierto? El momento que vos tienes algún momento ya tu personalidad de escritor, si bien puedes leer mucho tipo de literatura y cualquier tipo de libro, pero ya tienes tu propio estilo, que te nutres de otros, por supuesto. Entonces, si no tenemos un propósito en la vida, si no descubrimos nuestros talentos, si algún momento no nos hacemos cargo de esta vida, que es la única que tenemos, si algún momento cedemos a que otra persona, una institución nos den viviendo nuestra vida, somos seres alienados. Ahora, en la práctica, ¿cómo comenzamos? Yo creo que haciéndose cargo de lo primero, que sería el hecho de sentir que yo soy responsable de mi propia vida. Y también que puedo incidir en hacer diferente las cosas. Exacto. Es decir, que tengo capacidad, potencialidad y la obligación ética de desarrollar lo mejor que yo puedo hacer como ser humano y por lo tanto saber que eso que estoy haciendo yo incide en mi contexto social, comenzando por lo más cercano que es la familia y después
en los ámbitos de mi trabajo, en el ámbito social, es decir, y ahí ya nuevamente de acuerdo a los talentos que tengo. Pero también ahí toca un proceso paralelo quizás de un sinceramiento profundo del ser en sí mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, la corrupción. Y pensamos casi corrupción son delincuentes grandes, millones de dineros, pero de alguna manera para un acto corrupto es un acto regular que a veces cotidianamente pasa en nuestras vidas, es poner una arandela en vez de la moneda en algún lado, o sea, son actos ciudadanos cotidianos que nos permiten crear mañas que a la final no impiden realmente que podamos hacer un diálogo transparente sin otro interés que no sea el que necesitemos expresarlo, ¿no? Es que si la corrupción, para ponerte ejemplo que vos dices, se vuelve una gangrena o una pandemia, porque eso es, un momento después porque es capaz de contaminar a todo el mundo, y no solamente eso, sino que hacer que la corrupción, por ejemplo, se normalice. Entonces, ahí estamos hablando de que se ha roto la cadena natural de cuidado. Claro. Consigo mismo, con los demás. Así es. Y en cambio, ciertos hechos que vienen desde un poder corrupto, ¿no es cierto? Uh-huh. Y que, por ejemplo, en este caso, el Estado es un Estado obeso, un Estado corrupto, un Estado centralizado, con dos cabezas, son Quito y Guayaquil, y el resto del país no existe. Nosotros vivimos todos los días en Cuenca, que es lo que nos pasa, ¿no es cierto? A pesar, entre comillas, de portarnos bien. Es decir, en un momento tal, tienes un parque industrial que es modelo, y en un momento tal, te bajan el breakers del parque industrial, el rato que les da la gana, y les dejan sin luz. Y tienen que los industriales, los comerciantes, reaccionar, ir a protestar y conseguir que después de negociaciones nuevamente les dejen bajar el breaker. Solo ciertas horas. Solo ciertas horas. Ese es un Estado obeso, corrupto, centralizado y perverso, ¿no es cierto? Entonces, por eso es de que ahora cada vez más, comenzando de la perspectiva, por eso que la ética del cuidado comienza por uno mismo, pero también comienza por mis cercanos y comienza por mis lejanos y extraños. Solamente ahí puede irse convirtiendo en una suerte de práctica social, que no es quedarte únicamente en ti y agotarte, porque ese es un idealismo craso que estamos viviendo. Claro. Yo vivo en un metro cuadrado y punto. Que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, que hasta podría sonar parecido, sí, cercano, cuidado. Pero hay una gran diferencia. Pero hay que justamente... Porque es una visión social, no individual. Por eso es ética. Uh-huh. Porque la ética, en resumen, es vivir con valores. Uh-huh. Entonces, si yo pretendo vivir con valores, ¿no es cierto?, con principios básicos y fundamentales, en un momento tal estoy haciendo del cuidado una ética. Ahora, entre paréntesis, esto de los valores, que también es un término recurrido y recurrente para hablar sobre la crisis que estamos viviendo, ¿no? Y muchas personas dicen valores de quién y para quién, cuál es el valor que me determina la vida, o cuáles son los valores esenciales del ser humano. Todos sabemos qué es la honradez. Intuitivamente sabemos qué es la solidaridad, qué es la colaboración, qué es lo bueno, qué es lo malo. Y la honradez no solamente es el no robar, es ser realmente honesto, transparente con los propios deseos de uno, con lo que uno siente, porque ves cómo estás. Te dicen, bien estoy, pero está hecho leña porque está sintiéndose mal, estás desempleado, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente hay varios niveles que tenemos que volver a considerar el contenido de las palabras vaciadas. Pero partiendo de hechos básicos, a ver, cuando nosotros hicimos como centro de mediación, en la cual yo trabajé algún tiempo, un programa con 15 o 16 escuelas del Cantón Cuenca para hacer los territorios de paz, con un proyecto grande que duró más de 2 años. Un momento tal, hacíamos los semilleros de convivencia en cada uno de los grados, con profesores a los cuales les habíamos enseñado cómo hacer los semilleros. Y entonces, el momento de averiguar, poniendo una fábula, un ejemplo, alguna cosa, salían inmediatamente los valores de los niños. Ellos sabían qué es la honradez, qué es el hecho de no quitar el cuaderno al amigo, no quitarle el helado en el recreo, de compartir. Y entonces fueron los valores que había que ir rescatando y hacer que se profundicen esos valores. Pero si me pongo a explicarles, como ahora están pretendiendo,
no sé si esa es la pretensión, enseñar otra vez la ética. En clases. Haciéndoles pensar Repetir en conceptos. lo que había dicho el señor Platón o el señor Aristóteles, o hacer más difíciles a Kant. No, pues, o sea, ahora sí que Entonces, apruebas muchos ejemplos. Educación vial, cuántos daños hubo y cuántas muertes se siguen produciendo con accidentes de tránsito. Es decir, es la segunda causa, creo, más importante en el país de muerte, ¿no? Entonces tenemos no que hablar de funciona educación así. y de educación también. Pero además que la educación, todo se tiene que reconstruir porque la educación no es la escuela. Por eso la crisis, el gran problema es, te pregunto a vos, Anita, discúlpame que... No, te me haga la encanta, pregunta. me encanta. Sí, es El la idea. problema es, ¿qué vamos a esperar? Que este Estado obeso, este Estado corrupto, No este vamos a Estado esperar comenzar centralizado, de cero y mañana no ha pasado comenzar nada. de cero No, y imposible. decir, vamos a exigir ahora sí a este Estado, o realmente tenemos que partir de nuestras propias capacidades. Y de nuestra propia historia, De nuestra propia historia. para mirar la situación a la que nos ha traído precisamente la no reflexión de las situaciones que hemos estado arrastrando como sociedad, no solo como estructura de Estado. Y tenemos, por ejemplo, nosotros, como cuencanos, la ventaja de vivir en una sociedad diferente. Pese a quien pese, pero ahora se está reconociendo que realmente Cuenca es una ciudad diferente. Pero una ciudad diferente no precisamente porque el orgullo de los cuencanos o los grandes títulos de los cuencanos nos ha hecho diferentes. Al margen de los chauvinismos. A margen de los chauvinismos. Pero somos una algo sociedad... funciona distinto aquí. Algo funciona distinto a pesar de que ha habido justamente esta forma de un centralismo que ha comenzado desde el año 1830 hasta hoy, y que a pesar de eso, en vez de morirnos, en vez de meternos en un hueco y taparnos con otro, hemos ido avanzando, ¿o no? Yo personalmente soy orgulloso de ser cuencano. Y por lo tanto creo que es una sociedad que en algunas formas tiene unos patrones de comportamiento para que hacer que nosotros podamos seguir avanzando en ese proceso, es decir, con el desarrollo local. Que haya muchas cosas que corregir, lógico, pero que se nos puede confundir, no quiero dar nombres de otros lugares del país, pero que nos pueda confundir y meter en el mismo canasto y decir que entonces, como nosotros somos así, no merecemos nada, tampoco. Ahora yo tengo la esperanza también, ya que pones el ejemplo de Cuenca, que las diferencias que sí tenemos en Cuenca y que se viven en Cuenca, el agua, por ejemplo, es un elemento que nos unifica. Así es. El cuidado del agua, la identidad con el agua, más allá de la esencia vital que es el agua para la vida. Pero también recrear en esta conversación, Pablo, la necesidad de reconocernos que somos personas, seres vivos que necesitamos de otros, que somos una cadena, que no podemos romper esa cadena de vida. Por eso es que yo te decía que uno de los elementos básicos de la ética del cuidado, De sí mismo, del otro. de los cercanos y de los lejanos, es decir, de los otros, de la comunidad. Es decir, no puedes hablar de una ética del cuidado si no es en base a comunicarte con las otras personas, a saber que son seres significativos para sí mismos y para la sociedad, y poder trabajar con esos elementos en torno a una comunidad. Entonces, fíjate que el concepto de cuidado no puede reducirse a lo que al comienzo podría entenderse como el cuidado de una enfermera que ayuda a cuidar al convaleciente. Otro punto que nos dicen los amigos que nos están escuchando. ¿Cómo hablar en este tiempo de tinieblas el cuidado y la seguridad? Que pueden ser conceptos cercanos, digamos, que muchas veces se pueden tomar como afines. Pero es que el problema de la seguridad, que si bien... No es del cuidado al otro, o del delincuente, o cuidado que viene el ladrón, o cuidado el barrio está organizado. Ya, pero la seguridad Pero es implica importante, también estos porque dice ahí aspectos. más la palabra cuidado. Claro. Es decir, yo sí creo que el problema de la seguridad que se dice en teoría, pero que no se hace, es un problema de todos. ¿Sí o no? No, claro, pero por supuesto. Por ejemplo, en Colombia, en semejante situación que vivieron durante mucho tiempo, el proyecto Bogotá 2000, por ejemplo, comenzó haciendo que la gente acepte que el cuidado primero comienza por mí mismo y que ese cuidado tiene que darse a mi familia, a los vecinos, a la comunidad en la que vivo y por supuesto a una ciudad determinada.
¿No es muy utópico ¿Qué? hacer seguir pensando en la posibilidad de que este nivel de reflexión de los diferentes cuidados y la multiplicación del efecto sobre este cuidado que intentaríamos hacerlo de otra manera es efectivo para las circunstancias? Yo no tengo miedo a las utopías. Las utopías son simplemente sueños que nos demandan hacer. Y como decía Galeano, la utopía es como un horizonte que mientras más caminamos, ese horizonte se sigue alejando. Es decir, eso nos permite caminar, decía Galeano. Entonces, yo no tengo miedo en el hecho de sentir que esto sea un planteamiento utópico, si nos ayuda a caminar. O sea, la otra alternativa es, si no tenemos esta utopía que nos ayude a caminar, en la cual nosotros tenemos la certeza de que podemos participar activamente, haciendo conciencia de lo que somos, reeducándonos, redefiniendo, como os has dicho, muchos conceptos, un momento tal, entonces, ¿qué? ¿Seguimos en el mismo estado en que estamos? ¿O reaccionamos? Ahora, que por ejemplo hay aspectos de la política que tienen que ser reformados desde otros ámbitos, tienen que serlo. ¿Cómo es posible que un país como el nuestro tengas 325, 326 movimientos y partidos políticos? ¿Cómo es posible que cada quien se crea que puede ser candidato a la presidencia de la República? ¿Cómo es posible que siga existiendo una papeleta de 16 candidatos a la presidencia de la República? Muchos de los cuales saben que ni su familia va a votar por ellos. Ya que toca el tema. Entonces, en este tema y en estas circunstancias, ¿cómo estar atento a la ética y el cuidado en procesos electorales? Los procesos electorales tienen una dinámica diferente porque tienen que ver ya con procesos políticos estandarizados, generalizados, puestos en la propia Constitución, por ejemplo, es decir, típicos de un Estado de Derecho. Entonces, yo creo que si seríamos imaginativos, deberíamos decir que algún momento, solamente imaginativos, un momento tal, lo óptimo sería de no acercarse a las urnas cuando no estoy de acuerdo con quienes están en esa papeleta. Que debe ser una opción legal y básica también, claro, en un sistema democrático. Por supuesto. Como además que sería una medida para lo que los ciudadanos pensamos sobre lo que nos están planteando las alternativas como candidatos que nos presenta, para exigir a las organizaciones ciudadanas, políticas, pues. De otra manera, la gente sabe aquí que si no vota, tiene problemas, porque es obligatorio. Y muchas veces por eso cae siendo en las ofertas que se hacen, ¿cuál de los candidatos a presidente de la República en ese momento y de los muchos otros que hemos tenido antes, en alguna forma hemos tenido la posibilidad de saber cuál es un plan de gobierno serio y exigir que se cumpla? Entonces simplemente habrá pasado a mucha gente, creo que a nosotros no, pero a mucha gente le habrá pasado que el momento que se acerca a la urna y tiene una sábana que no sabe qué hacer, simplemente pone el voto por lo que se le dijo que debería tener, por el más conocido, porque fue un futbolista o alguna cosa así. Eso yo creo que es un proceso que tiene que en algún momento ir cambiando, pero yo creo que si no existe un cambio de esta otra naturaleza, no vamos a poder conseguir esos macrocambios. Uh-huh. Hay que seguir pensando que somos importantes y no desde lo egoico, sino que podemos hacer la diferencia, porque si no es gravísimo lo que nos está pasando, ¿no? Por ejemplo, quiero compartirte algunos comentarios de los amigos y amigas que nos están escuchando. Dice, María Laura dice, un tema muy importante para reflexionar sobre las razones que nos llevan a deshumanizarnos como sociedad. Catalina Sojo, Sabio, Pablo Estrella. Elsa González le dice la claridad que produce la inteligencia, y todos con corazoncitos, y hay muchos likes a todos estos comentarios de las amigas, ¿no? Y de los amigos que nos siguen, agradecerles por supuesto, y también, sí, pues son temas que tenemos que llevar no solamente a los espacios de los medios, sino a nuestra casa, a nuestros espacios de amigos. O sea, es necesario hacerlo porque de alguna manera todo lo que estamos hablando también tiene que estar en consideración de esta
nueva ingeniería social que nos ha impuesto las redes sociales. Las redes sociales nos estaban diciendo cómo sentir, cuándo sentir, cómo expresar, cómo puede ser posible que el dueño de una empresa nos diga y nos cambien los nombres. Hoy ya no se llama Twitter, mañana se llama tal. Como también, ¿cómo es posible que dejemos usar términos para vincularles a la delincuencia como terrorismo, como las ideologías de los terroristas, cuando además, contrariamente, se habla de que son tiempos cuando no hay ideologías? Entonces, esas son cosas que necesitamos repensar sobre el uso de la palabra también y la responsabilidad que tenemos de realmente escuchar con atención y un poco de contexto de lo que nos dicen. Muchas gracias a las queridas amigas y amigos que mandan los mensajes. Realmente yo creo que lo que tenemos que saber que un proceso de cambio, si quieres tú una revolución, comienza por nosotros mismos. Pero revolución en el buen sentido de la palabra, ¿no es cierto? Es decir, justamente el hecho de saber que soy un tipo valioso, que soy una persona que está aquí ahora, que tiene que hacerse cargo de su vida, que no tiene por qué encargar la vida que esté viviendo cualquier otra persona por cualquier institución, sea la Universidad de Cuenca, el Deportivo Cuenca o quien quiera, un partido político, sino que yo y mis circunstancias, y además tengo que transformar esas circunstancias para llegar a ser lo que debo ser. Ahora, ¿cómo desde yo y mis circunstancias, totalmente de acuerdo con usted, puede funcionar o pensarse que eso puede activarse desde sí mismo en grupos sociales que han estado absolutamente descuidados, que no cubren la canasta básica, que es difícil, que duele a los hijos verles que necesitan y no tienes que dar? Claro, es difícil en la situación que vivimos. ¿Qué pasa con los que sí podemos? Tenemos que hacer la labor que justamente en la medida de nuestras posibilidades, de acuerdo a nuestros talentos, porque tampoco es no podemos cubrir al Estado. No podemos cubrir al Estado. Pero tenemos que participar en la voluntariedad que hay que de algunas Por eso mucho ojo, es decir, el problema es del cuidado a mí mismo, un primer nivel, el cuidado al cercano, porque es con quien me estoy viendo todo el tiempo, pues, ¿no es cierto? Sea la familia, sea mis amigos, sea es de los cercanos. Pero después también los lejanos y extraños, pues. Es mi compromiso, solidaridad más allá de lo que está frente a mis narices, no más, pues. Digamos que es como una especie de boomerang, porque si no pienso en el lejano, claro, me va a tocar. Ya, pero, y el otro, que vos ya tocaste algún momento, y sería motivo de otro tipo de conversación, el cuidado a la naturaleza y al planeta, pues. O sea, ¿cuál es el estado en el que está viviendo nuestro planeta hoy? La destrucción total frente a la irresponsabilidad de los grandes capitales del mundo, estén donde estén. Y aquí cercano, el hecho de que se está jugando y poniendo en peligro inminente el agua de Cuenca, una ciudad que tiene 4 ríos, caracterizado por eso, de inspiración del poetas. Del pensamiento, de todo, ¿no? Claro, como de la misma Catalina, pues sí, tiene bellos poemas sobre Cuenca, y de tantos otros poetas. Entonces se está poniendo a nombre de que existe una minería legal que importa solamente para el beneficio de unos pocos y básicamente de empresas transnacionales que tienen aquí también personas que están comprometidas con ellos, sin importar de que el agua se contamine con cianuro, pues. Y que un momento tal, después de la explotación que hacen, como ha pasado en muchas otras partes del mundo, como está pasando en Zamora Chinchipe, en el oriente, la Amazonía, quede convertido en un cementerio espantoso. ¿Cómo no conmovernos frente a eso? Pero yo te digo, no hay la fórmula mágica, y eso creo que nos enseñó el modernismo a partir del Renacimiento, ¿cierto? El hecho de que había el macro discurso, el gran discurso que solucionaba todo. La igualdad consagrada en la ley, por más seamos completamente desiguales, ¿no es cierto? O la democracia en abstracto, no el hecho de poder practicar la democracia en mi propia familia, o con mis alumnos. Todo esto hablando en una sociedad humana en el que realmente parece que somos más, no somos tan seres racionales. O sea, que la razón no es la primera capacidad de la que tomamos para relacionarnos con todo, con el otro, conmigo mismo. O sea, somos demasiado emocionales. Eso es otro debate.
Es otro debate, pero Es otro eso es lo debate. que está sucediendo, ¿no? Desde Yo ahí lo nos que- gobiernan. Sí, yo lo que diría en ese caso es de que, siendo otro debate bastante profundo y complejo en el ámbito de la filosofía, lo que pasa es de que desde la modernidad, ¿no es cierto? Ya durante más de 5 siglos, 6 siglos, lo que se privilegió es la razón instrumental. Pienso, luego existo. Y se dejaron de lado las otras formas de inteligencia que tenemos los seres humanos. Pero ahora está desequilibrado, igual. Ahora, digamos, lo que somos en este momento es el producto de la racionalidad instrumental, lo que estamos viviendo ahora. Todo lo que hemos estado comentando Va por ahí, claro. va por ahí, es decir, el producto de una racionalidad que se expresa también en la racionalidad de un sistema como el capitalista, o de un sistema de capitalismo de Estado como está pasando en la China y en Rusia, que no hay diferencia con lo que está pasando, ¿no es cierto? Entonces, toda esa racionalidad algún momento ha llevado a esa perspectiva. Ahora lo que existe, y creo que estaremos de acuerdo, hay el resurgir de otras formas de inteligencia. No todo el mundo puede tener un coeficiente intelectual máximo porque en cambio tiene un extraordinario talento para la música. Sin poder resolver problemas matemáticos, puede ser un extraordinario bailarín, arquitecto o escritor. Pues. Entonces ahora están revalorizando las inteligencias, los talentos, y además se está destacando algo que ustedes tienen, las mujeres, que debemos aprender los hombres, de la intuición, que es una forma de acercamiento a ciertas verdades que no pueden ser reveladas solamente por la razón instrumental. O nos estamos acercando al desarrollo, ¿no es cierto?, de las emociones. A los hombres se nos había puesto, a nombre del machismo, el hecho de que no podíamos tener emociones, no podíamos sufrir, teníamos que disimular. Y es el pésimo efecto que ha tenido sobre nosotros el imperio del machismo, ¿no es cierto? Ahora se está revisando eso. Por lo tanto, yo sí creo que hay, no soy iluso, no quiero que se me tome como iluso, sino que hay una corriente de pensamiento muchas veces subterránea, como dice Edgar Morin, este gran filósofo y sociólogo francés, ¿no? Hay una gran corriente de pensamiento que está creando una nueva vía, que todavía no se explicita o se explicita en parte, pero hay el movimiento de las mujeres, el movimiento de los campesinos, del movimiento de los ambientalistas, tantos movimientos, ¿no es cierto?, de las sexualidades diversas, en fin, hay un gran movimiento que se está expresando, pero que todavía es acallado por esa racionalidad del capitalismo de Estado y por la destrucción de la naturaleza. Nuestro ejemplo aquí, en Quimsacocha, clarísimo. ¿Cuáles son los intereses que están privilegiándose allí? ¿Cuáles son los intereses que el Estado actual y los gobiernos anteriores han privilegiado allí? Pero ha habido también una reacción de más del 60% de los cuencanos y también en Girón que han dicho, no señores, esto no aquí. En esas zonas no, porque es nuestra agua y eso es no solamente un elemento fundamental para la vida, sino es un símbolo de nuestra cultura. ¿Cómo cuidarnos y cómo cuidar este símbolo de nuestra cultura cuando todo está volcándose justamente para que eso no sea respetado? Desafiando desde los poderes reales que tenemos. Nosotros no tenemos el poder real del gobierno, ni el poder económico de las personas, las multinacionales, pero sí tenemos el poder real de entendernos a nosotros mismos, ser, si quieres, orgullosos de nuestra agua, no dejar que solamente Tapa diga que es buena el agua. Es buena el agua, ¿no es cierto? Sentirnos orgullosos de eso y defender esas fuentes. A través de lo que tú estás haciendo en el periodismo, tanta gente lo hace, otra gente combate en los lugares adecuados. Donde estemos, en la comuneros. escuela, en los consultorios, en todo lado, es una tarea para todos. Capaz, sí, tal vez ya vamos a terminar, pero sí quisiera decir algo antes de irnos. Me encanta, diga. No sé, pero este rato. Diga. Una anécdota. Algún momento hay una anécdota, no sé cómo le llamar, pero un momento tal que había un gran incendio en una selva, un incendio inmenso, como hay tantos incendios ahora que también son cosas que nos conmocionan, ¿no es cierto? Entonces todos los aves, los animales, todos los seres vivos huían de allí.
Entonces, un momento tal, un colibrí, ¿se has oído? Sí, me encanta la Pero historia. el colibrí, un momento tal, iba en camino contrario y se encuentra con un águila inmensa, que iba huyendo, por supuesto, y se encuentra con el colibrí que venía de regreso, y le para, él dice, oye, colibrí, ¿qué te pasa? Realmente todos huimos y vos estás regresante al incendio. Si el colibrí le responde, realmente yo cerca de aquí descubrí un río, y con mi pico estoy tomando unas gotas de agua de ese río y estoy llevando a ponerle en el incendio. Pero dice, no seas tan ingenuo. ¿Crees que vos con las gotas de agua que estás llevando vas a sofocar este incendio? Dice, no sé, pero es lo único que puedo hacer. ¿Qué más puedo hacer? Es lo único que puedo hacer. Yo creo que este momento de crisis que estamos viviendo, tenemos que ver las cosas viables, reales, objetivas que podemos hacer. Tanto personalmente, cuanto si podemos convocarnos, unirnos. Yo personalmente puede que ya no esté este momento en toda la actividad que he realizado en términos de convocatoria, de hacer lo que he podido en la universidad, fuera de la universidad, en el centro de mediación, en fin. Pero un momento tal, sí tengo todavía el compromiso, estoy haciendo lo que puedo, tanto en lo que significa el ejercicio del escribir. ¿Se publicará o no? No sé. Pero estoy haciendo ese ejercicio de reflexión que creo que es importante. Gracias, Pablito. Siempre un gusto y un placer tenerle aquí en Voces Azuayas y en cualquier espacio que nos encontramos también. Siempre son bellos y gratos encuentros donde hay mucha enseñanza y mucho aprendizaje. Gracias por compartir sus reflexiones. Gracias por traernos la voz de la esperanza, sobre todo la voz de la esperanza en que la acción individual tiene trascendencia social, tiene trascendencia política y puede marcar una diferencia. Pero no egoísta. Pero no egoísta, por supuesto. Que podamos ser como el colibrí, que podamos hacer lo que nos corresponde a nosotros, cuidar de nosotros, cuidar del otro, cuidar de lo cercano, de lo lejano y así en esa cadena de respeto a la vida. Gracias a todos ustedes, amigos y amigas que nos han acompañado y por supuesto siempre pedirles su apoyo y su recomendación porque este es un proyecto ciudadano sin fines de lucro, solamente con el sueño de hacer una comunicación y un periodismo que no esté pautado por las necesidades económicas o las necesidades que normalmente suelen a veces determinar ciertas conductas. Agradecerles a ustedes y sobre todo a todo el equipo técnico que todos los días nos están acompañando. Muy buenos días. Ay, no tengo señal y estoy sin internet. Majo, pero conéctate al internet de Etapa. ¿En serio? ¿Aquí Etapa tiene internet? Chicas, yo también quiero la clave. Pero el acceso es libre. Aquí y en 597 puntos más contamos con Etapa 5. Siempre conectados con el internet de Etapa. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Te invitamos a visitar un lugar especial, un lugar donde vierte la vida, que reverdece sus paisajes, para brindarnos las más fantásticas aventuras. Un lugar cuna de cultura de la que heredamos, costumbres, historia y sabiduría. Un lugar donde se elabora el sombrero y la macana, donde la cholita habita y baila con su pollera bordada, para contagiar con su alegría a quienes la admiran, mientras su fe se levanta hacia el infinito. Ese lugar es Azuay, una hermosa provincia que te invita a visitarla. Azuay es el destino. Prefectura de Azuay. Autorización número 3101. CNE, Elecciones Generales 2025.